Aunque les hubiera enviado ángeles o hecho que los muertos les hablaran, o hubiera reunido ante ellos a todas las naciones, no habrían creído a menos que Dios lo hubiera querido. Sin embargo, la mayoría de ellos lo ignora. Todos los profetas tuvieron enemigos que eran demonios de entre los seres humanos y los jinn, que se susurraban mutuamente palabras adornadas con seducción. Pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Apártate de ellos y sus mentiras, para que los corazones de quienes no creen en la otra vida se inclinen hacia esos engaños, para que se complazcan de eso y así obtengan su merecido. ¿Acaso debo buscar otro juez en lugar de Dios, siendo que Él es quien ha revelado el libro donde se detallan todas las cosas? Aquellos a quienes les concedí el libro anteriormente saben que el Corán ha sido revelado por tu Señor con la verdad. No seas de los indecisos. La palabra de tu Señor es de una veracidad y justicia absolutas. Nadie puede alterar la palabra de Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Si obedecieras a la mayoría de las personas en la tierra, te extraviarían del sendero de Dios, porque siguen solo conjeturas y no hacen más que especular. Tu Señor bien sabe quién se extravía de su camino y quiénes siguen la guía. Coman de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Dios, si creen en su mensaje. ¿Por qué no habrían de comer de aquello sobre lo que se menciona el nombre de Dios, siendo que Él ya les ha detallado lo que les prohibió comer, salvo en caso de extrema necesidad? Muchos se extravían al seguir sus pasiones por ignorancia, pero Dios conoce mejor que nadie los transgresores. Eviten el pecado, tanto en público como en privado. Quienes cometan pecados serán retribuidos por lo que hicieron. No coman sobre lo que no se ha mencionado el nombre de Dios, pues hacerlo es un pecado. Los demonios inspiran a sus aliados para que discutan con ustedes. Pero si los sigues, se contarán entre quienes les atribuyen divinidad a otros junto a Dios. ¿Acaso quien estaba muerto de corazón y le di la vida guiándolo, y le proporcioné una luz con la cual transita entre la gente, es igual a aquel que se encuentra entre tinieblas y no puede salir de ellas? Por eso es que a los que se niegan a creer, les parece bueno lo que hacen. De igual manera, dispuse en cada ciudad que los peores criminales maquinaran intrigas contra su propia gente. Pero sin darse cuenta, lo único que logran con sus intrigas es causarse daño a sí mismos. Cuando se les presenta un milagro dicen: no creemos hasta que se nos conceda lo mismo que les ha sido concedido a los mensajeros de Dios. Pero Dios sabe bien a quién confiar su mensaje. Los criminales serán humillados ante Dios y castigados severamente a causa de sus intrigas. A quien Dios quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam. En cambio, a quien Él quiere extraviar le oprime fuertemente el pecho como si subiera a un lugar muy elevado. Así es como Dios humilla a quienes se niegan a creer. Este es el sendero recto de tu Señor. He hecho claro el mensaje para quienes reflexionan. Ellos tendrán una morada de paz junto a su Señor, quien es su protector, como recompensa por sus obras. El día que los congregue a todos y les diga: oh comunidad del jinn, han extraviado a muchos seres humanos, y sus aliados de entre los seres humanos exclamen: Señor nuestro, nos hemos beneficiado unos de otros y se ha cumplido el plazo que fijaste para nuestra muerte. Les dirá: el fuego será su morada por toda la eternidad, salvo que Dios disponga otra cosa. Tu Señor es sabio, todo lo sabe. Y así es como hago que los injustos sean unos aliados de otros. Y se les preguntará: oh comunidad del jinn y de seres humanos, ¿acaso no se les presentaron mensajeros para transmitirles mi mensaje y advertirles de este día? Responderán: sí, y atestiguamos en contra nuestra.
Los sedujo la vida mundanal y atestiguarán en su propia contra que se negaron a creer. Esto es porque tu Señor jamás destruirá un pueblo que haya obrado injustamente sin antes haberles advertido. Cada uno será retribuido conforme a lo que hizo. Tu Señor no está desatento de lo que hacen. Tu Señor es opulento y misericordioso. Si quisiera, los exterminaría y los reemplazaría. Del mismo modo que los hizo surgir del mismo modo que los hizo surgir a ustedes como descendencia de otro pueblo. Lo que se les ha prometido ocurrirá con toda certeza, y no podrán escapar de ello. Diles, oh pueblo mío, obren como les plazca, que yo también obraré pero acorde a lo que Dios ordena. Pronto sabrán quién recibirá el mejor destino. Dios no concede el éxito a los opresores. Y destinaron para Dios una parte de la cosecha y del ganado, que Él mismo ha creado, y otra parte para sus ídolos. Y decían, esto es para Dios y esto para nuestros ídolos. Pero lo que ellos destinaban para sus ídolos no los acercaba a la complacencia de Dios, y lo que habían destinado para Dios sí los acercaba más a sus ídolos. Con qué mal criterio juzgaban. Así es como a muchos de los idólatras sus falsas divinidades les hicieron creer que era bueno que mataran a sus propios hijos, para así llevarlos a la perdición y confundirles su religión. Pero si Dios hubiera querido, no lo habrían hecho. Aléjate de ellos y de sus mentiras. Y decían inventando, este ganado y esta cosecha están consagrados a los ídolos y nadie, excepto quien nosotros querramos, puede comer de ello. Y este otro ganado está consagrado y no puede usarse para la carga. Y también había otros ganados sobre los que no mencionaban el nombre de Dios sino el de sus ídolos. Pero todo era una mentira que atribuían a Dios. Pronto Él los castigará por las mentiras que inventaron. Y decían, la cría que se encuentra en el vientre de estos ganados es exclusivamente para nuestros varones y está vedada para nuestras esposas. Pero si una de sus crías nace muerta, entonces ambos, hombres y mujeres, pueden comer de ella. Dios los castigará por sus mentiras. Él es sabio, lo sabe todo. Están perdidos quienes maten a sus hijos por necesidad e ignorancia, y prohíban lo que Dios les ha proveído como sustento, atribuyendo esas prohibiciones a Dios. Se han extraviado y no encuentran la guía. Él es quien ha creado huertos, unos cultivados y otros silvestres, y ha creado también las palmeras, las plantas de diferentes frutos, los olivos y los granados, todo de aspecto similar pero distintos. Coman de sus frutos cuando maduren, pero el día de la cosecha den la parte que corresponde a los pobres y no derrochen, porque Dios no ama a los derrochadores. De los ganados Dios creó algunos para la carga y otros para su consumo. Coman de lo que Dios les ha proveído y no sigan los pasos del demonio, porque él es su enemigo declarado. Ellos alegan falsamente que 8 reses en parejas están prohibidas. Del ovino 2 y del cabrío 2. Pregúntales entonces, ¿qué les ha prohibido Dios? ¿Los 2 machos, las 2 hembras, o lo que se encuentra en el vientre de las 2 hembras? Fundamenten lo que afirman si es que son sinceros. Y de los camélidos 2 y del bovino 2. Pregúntales, ¿qué les ha prohibido Dios? ¿Los 2 machos, las 2 hembras, o lo que se encuentra en el vientre de las 2 hembras? ¿Acaso estuvieron presentes cuando Dios les prohibió eso? No hay nadie más injusto que aquel que inventa mentiras acerca de Dios sin fundamentos, para desviar a la gente. Dios no guía a los opresores. Di, no encuentro en lo que me ha sido revelado otra cosa que se prohíba comer excepto la carne de animal muerto por causa natural, la sangre derramada, la carne de cerdo porque es una inmundicia, y lo que haya sido ofrendado invocando otro nombre que no sea el de Dios, porque es un pecado.
Pero quien en caso de extrema necesidad se vea forzado a ingerir algo de lo vedado sin intención de pecar o excederse, debe saber que tu Señor es absolvedor, misericordioso. A los que practican el judaísmo les prohibí los animales de pezuñas partidas, y la grasa de ganado bovino y ovino, excepto la que tengan en los lomos, en las entrañas o adheridas a los huesos. Así los retribuí por su maldad. Esto es un castigo a su rebeldía, y yo soy fiel a mi promesa. Y si te desmienten, diles, su Señor es inmensamente misericordioso, pero su castigo caerá con toda certeza sobre los que se hunden en el pecado. Quienes le asociaron divinidades a Dios dirán, si Dios hubiera querido, no le habríamos asociado nada y no habríamos vedado nada, ni nosotros ni nuestros padres. Así es como desmintieron quienes los precedieron, hasta que sufrieron mi castigo. Pregúntales, ¿acaso tienen algún conocimiento que puedan presentar? Solo siguen conjeturas y no hacen más que especular. Di, Dios posee la verdad absoluta, y si hubiera querido los habría guiado a todos. Di, traigan a sus testigos, que atestiguan que Dios les ha prohibido esas cosas. Si atestiguan, no testifiques tú con ellos ni sigas las pasiones de quienes desmintieron mi mensaje, no creen en la otra vida y asocian divinidades a su Señor. Diles, vengan, que les informaré lo que su Señor les ha prohibido. No deben asociarle nada, deben hacer el bien a sus padres. No matarán a sus hijos por temor a la pobreza. Yo me encargo de su sustento y el de ellos. No deben acercarse al pecado, ni en público ni en privado. Y no matarán a nadie que Dios prohibió matar, salvo que sea con justo derecho. Esto es lo que les ha ordenado para que usen el razonamiento. No toquen los bienes del huérfano, a menos que sea para acrecentarlos hasta que alcance la madurez. Deben medir y pesar con equidad. No impongo a nadie una carga mayor de la que pueda soportar. Cuando hablen, deben hablar con justicia, aunque sea en contra de un pariente. Deben cumplir sus compromisos con Dios. Esto es lo que les ha ordenado para que lo recuerden. Este es mi sendero recto, síganlo, pero no sigan otros caminos, porque si lo hacen, estos los dividirán y los desviarán de su camino. Esto es lo que les ha ordenado para que tengan temor de él. También le he revelado el libro a Moisés para completar mi gracia sobre los que obran correctamente, y para que sirva de aclaración de todas las cosas, sea guía y misericordia, y para que creyeran en el encuentro con su Señor. Este es un libro bendito que he revelado para que lo sigan. Quizás así se les tenga misericordia. Y para que no digan, solo 2 comunidades en la antigüedad recibieron la revelación, pero ignorábamos sus enseñanzas. O digan, si hubiéramos recibido la revelación, habríamos seguido la guía mejor que ellos. Pero ya les llegó de su Señor la evidencia, el Corán, como guía y misericordia. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien desmiente los mensajes de Dios y se aparta de ellos? Retribuiré a quienes se apartan de mi mensaje con el castigo más severo. ¿Acaso esperan que se presenten ante ellos los ángeles o su Señor mismo, o se presente un signo de su Señor? El día que vean el signo de tu Señor, a ningún alma le servirá creer o arrepentirse si no lo ha hecho anteriormente. Diles, sigan esperando, que nosotros también lo hacemos. Tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Dios se hará cargo de ellos. Él les hará saber lo que hicieron. Quienes realicen una buena obra serán recompensados como si hubieran hecho 10 obras buenas. En cambio, la mala obra será computada como una sola, y nadie será tratado injustamente. Diles, mi Señor me ha guiado por el camino recto, que es el de la verdadera adoración y el de la religión monoteísta de Abraham.
quien no era de los que asociaban divinidades a Dios. Diles: mi oración, mi ofrenda, mi vida y mi muerte pertenecen a Dios, Señor del universo, quien no tiene iguales. Esto es lo que se me ha ordenado creer, y soy el primero en someterse a Dios. Diles: ¿acaso debería adorar a otro que no fuera Dios, cuando Él es el creador de todo? Quien cometa un pecado lo hace en detrimento propio, y nadie cargará con los pecados ajenos. Finalmente volverán a su Señor, quien les informará acerca de lo que solían discrepar. Él es quien los ha hecho responsables de la tierra, y ha agraciado a unos más que a otros para probarlos con ello. Tu Señor es rápido en castigar, pero también es absolvedor, misericordioso. Capítulo 7. Los lugares elevados. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim, Sad. Este es el libro que te ha sido revelado. No tengas duda en tu corazón sobre ello, para que adviertas con él y como recuerdo para los creyentes. Oh creyentes, sigan lo que les ha sido revelado por su Señor, y no sigan fuera de él a ningún aliado protector. Qué poco reflexionan. ¿Cuántas ciudades he destruido en el pasado? Mi castigo los azotó sorpresivamente mientras dormían por la noche o durante la siesta. Cuando los alcanzó mi castigo dijeron: éramos de los que cometían injusticias. He de preguntar a los mensajeros y a los pueblos donde fueron enviados. Y les informaré acerca de todos sus actos con conocimiento, pues nunca estuve ausente. Ese día se pesarán las obras con la verdad. Aquellos cuyas buenas obras pesen más en la balanza serán los bienaventurados, pero aquellos cuyas buenas obras sean las livianas serán los perdedores, porque fueron injustos con mis signos. Les he concedido poder en la tierra y he dispuesto los medios para que vivan en ella, pero qué poco agradecen. Creé al ser humano y le di forma armoniosa. Luego dije a los ángeles: hagan una reverencia ante Adán. Todos se prosternaron excepto el demonio, que se negó a obedecer. Dios le preguntó: ¿qué te impidió prosternarte cuando te lo ordené? Respondió: yo soy superior a él, pues a mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. Dijo Dios: sal de aquí, en este lugar no se permite la soberbia. Vete, pues a partir de ahora serás de los humillados. Dijo el demonio: permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Dios: serás de los que esperen con vida hasta ese día. Dijo el demonio: por haberme descarriado los acecharé para apartarlos de tu sendero recto. Los abordaré por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda. Encontrarás que la mayoría de ellos no serán agradecidos. Dijo Dios: sal de aquí degradado y despreciado. Llenaré el infierno con todos aquellos que te sigan. Oh Adán, habita el paraíso con tu esposa. Coman cuanto deseen de lo que hay en él, pero no se acerquen a este árbol, pues de hacerlo se contarían entre los injustos. Pero el demonio les susurró con el fin de que desobedecieran a Dios y así se les hiciera evidente lo que antes estaba oculto de su desnudez para ellos, diciéndoles: su Señor les prohibió acercarse a este árbol para que no se convirtieran en ángeles o en seres inmortales. Y les juro, yo solo soy un consejero sincero. Los sedujo con engaños. Cuando ambos comieron del árbol se les hizo manifiesta su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Entonces su Señor los llamó. ¿No les había prohibido comer de este árbol? ¿No les había advertido que el demonio era su enemigo declarado? Ellos dijeron arrepentidos: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, seremos de los perdidos. Dijo Dios: desciendan del paraíso,
serán enemigos unos de otros. En la tierra tendrán morada y deleite por un tiempo. Dijo Dios, en ella vivirán y morirán, y de ella serán resucitados. Oh hijos de Adán, los he provisto con vestimentas para que cubran sus vergüenzas y para que se vistan con elegancia. Pero vestirse con la piedad es la mejor vestimenta. Eso es un signo de Dios para que puedan recapacitar. Oh hijos de Adán, que no los seduzca el demonio como lo hizo con sus padres, Adán y Eva, haciendo que salieran del paraíso y fueran despojados de lo que los cubría. El demonio y sus secuaces los acechan desde donde no los ven. Hice que los demonios fueran aliados de los que se niegan a creer, que cuando cometen una obscenidad se excusan diciendo, nuestros padres lo hacían y Dios así nos lo ordenó. Diles, Dios no ordena la inmoralidad. Afirman sobre Dios algo que en realidad ignoran. Diles, mi Señor solo ordena la justicia, que se mantengan en adoración en las mezquitas y que lo invoquen solo a Él practicando sinceramente su religión. Así como los creó por primera vez, los hará volver a la vida. Un grupo siguió la guía, pero otro grupo se confirmó en su extravío, porque tomaron a los demonios como aliados, protectores en vez de Dios, mientras creían estar en la guía correcta. Oh hijos de Adán, vistan con elegancia cuando acudan a las mezquitas. Coman y beban con mesura, porque Dios no ama a los derrochadores. Diles, ¿quién les ha prohibido vestir con las prendas elegantes que Dios les ha concedido a sus siervos y beneficiarse de todo lo bueno que Dios les ha proveído? Diles, pero de todo eso, el día de la resurrección, se beneficiarán exclusivamente quienes hayan sido creyentes durante la vida mundanal. Así es como aclaro mis signos para un pueblo que comprende. Diles, lo que realmente ha prohibido mi Señor son las obscenidades, tanto en público como en privado, la maldad, la opresión sin causa, que le asocien en la adoración y que afirmen acerca de Él lo que ignoran. Cada nación tiene un plazo determinado, y cuando éste se cumpla no podrán retrasarlo ni adelantarlo, ni por un instante. Oh hijos de Adán, cuando se les presenten mensajeros que les transmitan mis signos, tengan temor de Dios y rectifiquen sus obras. No habrán de sentir temor ni tristeza el día del juicio final. Pero quienes desmientan mis signos y tengan una actitud soberbia, esos serán la gente del fuego, donde morarán por toda la eternidad. ¿Acaso hay alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios o desmiente sus signos? A ellos los alcanzará lo que estaba escrito en la predestinación. Cuando se les presenten mis ángeles enviados para tomar sus almas, les dirán, ¿dónde están aquellos ídolos que invocaban en vez de Dios? Ellos responderán, nos han abandonado, y atestiguarán contra sí mismos haber sido incrédulos. Les dirá Dios, entren al infierno junto a las comunidades de seres humanos y yin que los precedieron. Cada vez que entre una comunidad, maldecirá a su hermana, y cuando todos hayan ingresado, dirán los últimos sobre los primeros, Señor nuestro, ellos son quienes nos desviaron, duplícales el castigo del fuego. Pero dirá Dios, a todos les será duplicado aunque no lo sepan. Los primeros dirán a los últimos, ustedes no son mejores que nosotros. Pero Dios dirá a ambos grupos, sufran todos el castigo que merecen por sus obras. A quienes hayan desmentido mis signos con soberbia, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el paraíso hasta que un camello pase por el ojo de una aguja. Así castigó a los pecadores. Ellos tendrán allí lechos envolventes de fuego. Así es como castigo a los que cometen injusticias. Pero quienes hayan creído y realizado obras de bien, y a nadie le exijo una carga mayor a la que pueda soportar, serán la gente del paraíso donde morarán por toda la eternidad. Purificaré sus corazones del rencor que hubiera entre ellos.
Vivirán donde corren ríos y dirán en agradecimiento: Alabado sea Dios, quien nos guió, y no hubiéramos podido encaminarnos de no haber sido por Él. La promesa con la que vinieron los mensajeros de nuestro Señor era verdad. Se les dirá: Este es el paraíso que han heredado en recompensa por lo que solían obrar. La gente del paraíso dirá a la gente del fuego: Hemos encontrado lo que nuestro Señor nos había prometido. ¿Acaso no están ustedes padeciendo el castigo que su Señor les había advertido? Responderán: Sí. Entonces se oirá un pregonero decir: Que la maldición de Dios pese sobre los opresores, los que apartan a la gente del sendero de Dios, tratando de complicarlo, y desmienten el día del juicio. Entre ambos grupos habrá una separación, y en los lugares elevados habrá personas que serán reconocidas por su aspecto por la gente del paraíso y la gente del infierno, y llamarán a la gente del paraíso saludándolos: La paz sea con ustedes. Ellos no han ingresado en él, pero están ansiosos por hacerlo. Cuando dirijan sus miradas hacia los habitantes del fuego dirán: Señor nuestro, no nos juntes con la gente que cometió injusticias. La gente de los lugares elevados llamará a unas personas habitantes del fuego que serán reconocidas por su aspecto, diciéndoles: De nada les valieron sus riquezas ni su soberbia. Observen a quienes ustedes juraban que la misericordia de Dios no los alcanzaría. Y contrario a lo que creían se les dijo: Ingresen al paraíso, donde no tendrán nada que temer ni sentirán tristezas. La gente del fuego implorará a la gente del paraíso: Dennos un poco de agua o algo para comer de lo que Dios les ha proveído. Responderán: Dios ha vedado esas cosas a los que se negaron a creer. Aquellos tomaron su religión como juego y diversión, y les sedujo la vida mundanal. Hoy los olvidaré, así como ellos olvidaron que se encontrarían con este día, y por haber negado mis signos. Les envié el libro en el que detallé todas las cosas con sabiduría, como guía y misericordia para la gente que cree. ¿Acaso esperan que suceda lo que se les ha advertido en el libro? El día que llegue la advertencia dirán quienes lo ignoraron: Reconocemos que los mensajeros de nuestro Señor se presentaron con la verdad. ¿Acaso habrá quien pueda interceder por nosotros para salvarnos del castigo o nos conceda otra oportunidad para volver a la vida mundanal y así poder obrar distinto a lo que hicimos antes? Se perdieron a sí mismos y no podrán encontrar a las divinidades que inventaron. Su Señor es Dios, quien creó los cielos y la tierra en 6 eras y luego se estableció sobre el trono. Hace que la noche y el día se sucedan. Creó el sol, la luna y las estrellas sometiéndolas a su voluntad. ¿Acaso no le pertenece la creación y Él es quien dictamina las órdenes según Él quiere? Bendito sea Dios, Señor del universo. Invoquen a su Señor con humildad en privado. Él no ama a los transgresores. No siembren corrupción en la tierra después de que se haya establecido en ella el orden. E invóquenlo con temor y esperanza. La misericordia de Dios está cerca de los que hacen el bien. Él es quien envía los vientos que albrician la llegada de su misericordia. Cuando éstos reúnen a las nubes, las conduzco hacia una tierra azotada por la sequía, donde hago descender la lluvia con la que hago brotar toda clase de frutos. De la misma manera haré resucitar a los muertos. Reflexionen. En una buena tierra crece vegetación abundante por voluntad de su Señor, mientras que en un territorio desértico no brota sino poco. Así explico los signos a la gente agradecida. Envié a Noé a su pueblo. Les dijo: Oh pueblo mío, adoren solamente a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Temo que los azote un castigo terrible si continúan en la idolatría. Los nobles de su pueblo dijeron con soberbia: Vemos que estás en un error evidente. Dijo Noé:
Oh pueblo mío, no hay en mí extravío alguno, sino que soy un mensajero del Señor del universo. Les transmito el mensaje de mi Señor y les aconsejo para su bien, puesto que se acerca de Dios lo que ustedes ignoran. Se asombra de que les llegue el mensaje de su Señor por intermedio de un hombre igual a ustedes, que les advierte para que tengan temor de Dios y quizás así alcancen la misericordia. Pero lo desmintieron. Entonces lo salvé junto a quienes estaban con él en el arca, y ahogué a quienes habían desmentido mis signos. Ellos fueron gente ciega. Al pueblo Ad le envía a su hermano Hud como profeta. Les dijo: Oh pueblo mío, adoren a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. ¿Acaso no van a tener temor de Dios? Los nobles que no creyeron de su pueblo le dijeron: Te vemos en una insensatez, y creemos que eres un mentiroso. Dijo Hud: Oh pueblo mío, no estoy en ninguna insensatez. Solo soy un mensajero enviado por el Señor del universo, que les transmito el mensaje de mi Señor. Yo soy un consejero leal. ¿Se asombra de que les haya llegado un mensaje de su Señor a través de un hombre de los suyos para advertirles? Recuerden cuando Dios hizo que sucedieran al pueblo destruido de Noé, y les concedió mayor fortaleza física. Recuerden las gracias de Dios para que así tengan éxito. Dijeron: ¿Acaso has venido para que adoremos a Dios solamente y abandonemos lo que adoraban nuestros padres? Haz que se cumpla el castigo con que nos amenazas si es que dices la verdad. Dijo: Los azotará un castigo terrible por lo que dicen, y habrán caído en la ira de su Señor. ¿Me van a discutir por ídolos de piedra a los que han denominado divinidades ustedes y sus padres? Dios no les dio autoridad alguna para ello. Aguarden el castigo, que yo aguardaré el socorro de Dios. Los salvé por mi misericordia junto a los que creyeron, pero destruí a todos los que habían desmentido mis signos porque se negaron a creer. A Samud le envié a su hermano el profeta Saleh. Les dijo: Oh pueblo mío, adoren a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Esta es la camella de Dios. Es un milagro enviado por su Señor. Déjenla comer en la tierra de Dios y no le causen ningún daño, porque si lo hacen los azotará un castigo doloroso. Recuerden que Dios los hizo sucesores después de Ad, y los estableció en su tierra. Ustedes construían palacios en sus llanuras y esculpían casas en las montañas. Recuerden las gracias de Dios, y no siembren maldad en la tierra como los corruptos, dijeron los nobles soberbios de su pueblo a los más débiles que habían creído. ¿Acaso piensan que Salih es un mensajero de su Señor? Les respondieron: Creemos en el mensaje que nos transmite. Los soberbios dijeron: Nosotros rechazamos lo que ustedes creen. Y mataron a la camella, desobedeciendo la orden de su Señor, y dijeron: Oh Salih, haz que se desencadene el castigo con que nos adviertes, si realmente eres uno de los mensajeros de Dios. Como consecuencia, los destruyó un temblor, y amanecieron en sus casas muertos caídos de bruces. Salih se apartó de ellos diciendo: Oh pueblo mío, les transmití el mensaje de mi Señor y les aconsejé para su bien, pero ustedes no aprecian a quienes los aconsejan. Envié a Lot a Sodoma y le dijo a su pueblo: ¿Cometen una inmoralidad de la que no hay precedentes en la humanidad? Satisfacen sus deseos manteniendo relaciones sexuales con hombres en vez de hacerlo con mujeres. Son transgresores. Pero la respuesta de su pueblo no fue otra que: expúlsenlos de la ciudad, pues son gente que mantiene su pureza negándose a actuar como nosotros. Lo salvé junto a su familia, excepto a su esposa, que se quedó atrás y no salió de la ciudad. Envié sobre ellos una lluvia. Observa cómo es el final de los criminales.
A Madián le envié como profeta a su hermano Jetro, quien les dijo: Oh pueblo mío, adoren a Dios, pues no existe otra divinidad salvo Él. Les ha llegado un milagro de su Señor que corrobora mi profecía. Midan y pesen con equidad, no se apropien de los bienes del prójimo, y no siembren mal en la tierra, corrompiéndola luego de haberse establecido la justicia. Esto es mejor para ustedes, si es que son creyentes. No embosquen en los caminos a los creyentes para intimidarlos y apartarlos del sendero de Dios con el fin de desviarlos. Recuerden que ustedes eran pocos y Él los multiplicó. Observen cuál fue el destino de los que sembraron la corrupción. Jetro dijo: Entre ustedes hay quienes creen en el mensaje con el que fui enviado y quienes no. Tengan paciencia hasta que Dios juzgue entre ustedes, y sepan que Él es el mejor de los jueces.